Recién. Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Que esto es así, que esto es asá. Mejor le preguntamos a los que saben. Entrevista. Y en este caso, el saber está ligado a un trabajo de relevamiento estadístico que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo el Colegio de Martilleros en la región que conforma varios distritos, algunos distritos de aquí de nuestro conurbano sur, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Yo tengo la posibilidad de dialogar algunos minutos con Alfredo Lavalle, es vicepresidente de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Quilmes. Aquí Alfredo saluda a Pablo Martínez desde Radio Aijuna de Bernal para Cruces, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? Buen día. Bien, Pablo, buen día a los oyentes. ¿Cómo estás? Muy bien, le agradezco los minutos de charla. Bueno, han circulado ahí un relevamiento que han trabajado también con una universidad para poner un poco en foco y en línea con algunos de los temas que veníamos comentando, que tiene que ver con, con los aumentos. ¿Qué está pasando en particular con los alquileres en este caso? También, nos gustaría conocer un poco cómo fue, por qué se propusieron en realidad avanzar con estos datos. Bueno, empezando por la última parte de tu pregunta, que le da el marco al trabajo, necesitábamos un relevamiento propio de la provincia de Buenos Aires, ya que por lo general cuando se hablaba o se habla del mercado inmobiliario y se dan algunos índices y guarismos, en realidad ni siquiera es el mercado inmobiliario nacional, sino que se concentra fundamentalmente los datos obtenidos en Cava. En Cava, claro. Y entonces no es un fiel reflejo del mercado, al menos nuestro. Y junto el Colegio de la provincia de Buenos Aires, de Martilleros y Corredores Públicos, junto a la UNOVA, la Universidad del Noroeste de la provincia, y su cuerpo técnico, han firmado ya hace un año un convenio para comenzar a trabajar en tener estadísticas propias de toda la geografía bonaerense, que es muy disímil, es muy desigual, por lo tanto es muy laborioso y por supuesto en general se tiraron todos los promedios en base a la fuente de datos que brindaron los propios profesionales inmobiliarios. Y luego se desagregó por departamento judicial. Para el caso de nuestra zona, como bien vos lo indicaste al inicio de la nota, son los partidos de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes. Ahí tenemos, en materia de alquileres, que se tomó un valor promedio para una vivienda tipo, 2 dormitorios, un valor de 550.000 pesos, que para, si uno toma como referencia el valor de alquiler en las zonas próximas al centro, macrocentro, hasta 30, 40 cuadras a la redonda, puede parecer un valor bajo, pero estamos hablando de promedios. El partido de Quilmes es muy grande, Florencio Varela lo mismo, Berazategui lo mismo, entonces conviven distintos valores y se tomó esta media. Y además se tomó el salario promedio a julio del 2025, que daba el salario básico promedio 1.524.216. Entonces, con esos componentes se llegó a la conclusión que, en líneas generales, considerando la provincia de Buenos Aires, necesita como el 36% del salario para atender el pago que en nuestra zona, en nuestra región del... Alfredo, lo estoy perdiendo. Veníamos bien con el audio y no sé si estaba en movimiento. No, ahora a ver. ¿te escuchan? Ahí está, ahí volvió. No, un problema Muy bien. Ahí está. No sé 36% es el número promedio que les ha dejado este relevamiento del salario.
es decir, que él ocupa del salario el 33%. Ay, no sé qué está pasando, Alfredo, pero se está cortando. Arrancamos re bien y no lo podemos... Ajá, no, yo algo que me vaya a ver, A ver, me corro un poco. si está Sí, más claro. cerca de una ventana siempre, uno está pidiendo cosas a veces que no se pueden, pero... Sí, pues, acá podemos. A ver. Bueno, A ver. decíamos, Sí. ese es el promedio de la provincia de Buenos Aires, y Sí. en especial en Nueva asciende a 41%. ¿Mm? Ujú. Eso vuelvo a decir, es siempre la relación valor promedio de la vivienda con el salario básico. Ujú. Ahí ya es preocupante porque está marcando un claro deterioro del salario frente a los valores de alquiler. Cuando venimos, por supuesto que uno no apela a la relación ideal, que sí se dio hace muchas décadas atrás, en donde no superaba el 20-25% del salario el atender al pago de un alquiler. ¿De qué década está hablando Alfredo ahí? Pues es interesante tener presente eso. Mira, Alfredo, estás hablando con alguien que básicamente se crió toda su infancia en una casa de alquiler y éramos una familia muy tipo de 4 personas. Y la verdad que no solo no tenemos recuerdo, digamos, de una familia trabajadora, no era un problema pagar el alquiler. En la década del 80, por ejemplo, ¿no? Exactamente, bueno, es década del 80, década del 90, en donde rondaba entre los 20 y 25. Luego se fue pasando, se llegó al 30, 32%, a convivir gran parte de la década del 2000 con ese guarismo. Y hoy ya estamos en valores que son preocupantes, atendiendo además que estamos diciendo que se dedica ese 41% sin tener en cuenta si además ese alquiler lleva alguna tasa de impuesto y por supuesto los servicios que hay que sumar. Estamos hablando del alquiler nominal puro. ¿Tienen posibilidad también de ir contrastando cada cuánto tiempo en el relevamiento Porque este es un número que quedó, que queda agendado. ¿Ustedes tienen posibilidad de seguir haciéndolo para comparación, para ir monitoreando también? Sí, esa es la idea, por lo menos tener 2 entregas de estas anuales, si no 3, y entonces, como bien vos decís, a través de la perseverancia en el trabajo, uno va pudiendo comparar y entonces ahí recién se marcan tendencias. Así que esto no solo es de utilidad para el mercado inmobiliario, para la toma de decisiones en inversiones, radicación de empresas, políticas de vivienda, en donde pueden marcar bolsones de demanda, bolsones de oferta o déficit habitacional pronunciado en determinadas áreas. Así que entendemos que va a ser un trabajo muy importante que hay que continuarlo. Le consulto sobre posibilidades que observan desde Martilleros de la provincia de Buenos Aires para revertir la situación. Yo no estoy hablando de una situación de volantazo en una situación de crisis económica también como la que estamos atravesando, pero ¿qué decisiones prioritarias se pueden tomar para romper esta lógica? Venís, Alfredo, diciendo que de alguna manera no solo estamos pasando por un proceso de inquilinización hace muchos años en la Argentina, o sea, son más las personas que alquilan y que no acceden a una vivienda propia, sino que además, bueno, le están destinando más porcentaje de su salario para poder tener una vivienda, ¿no? En este caso, un techo para dormir todas las noches. ¿Qué medidas observan ustedes que se podrían tomar para empezar a revertir esta situación? Bueno, es decir, el país carece de una política de vivienda que sea de Estado. Eso significa que perdure a través de los años, independientemente del gobierno que ejerza en cada periodo, que se mantenga.
Esa política de vivienda tiene que tener, vamos a suponer, componentes de motivación para los desarrolladores, para los constructores, desde el punto de vista tributario y fiscal. Ahora, lo deseable, que a veces es lo más difícil, es que se coordine esa política, digamos, de fomento en los tres estamentos gubernamentales: municipal, provincial, nacional. Uh-huh. Entonces, desde lo municipal, por ejemplo, los derechos de construcción, tener una suerte de arancelamiento o sin arancelamiento para motivar a esa construcción. Desde la provincia de Buenos Aires, bueno, se podría tratar la parte ingresos brutos, etcétera, y a nivel nacional el IVA en los materiales, la parte de ganancias, ver cómo para motivar a los desarrolladores a emprender viviendas que estén destinadas al segmento, uh-huh, digamos, medio de la población, que es el que fundamentalmente agrupa este déficit habitacional. Y destinadas, Alfredo, a alquiler. Viviendas que, uh-huh, con el consiguiente correlato en los créditos hipotecarios, con una tasa que tenga relación no con el costo de vida, sino con el salario, que sean pagables, predecibles, entonces hagan que mucha más gente pueda acceder a la vivienda propia. Uh-huh. A la propia. De otra manera, sí, es, aún hoy, por ejemplo, logramos bajar la inflación. Muy uh-huh, bien. Hay créditos hipotecarios. Muy bien. Pero las tasas no se condicen con el nivel, el poder adquisitivo de una familia de clase media. Uh-huh. Si además de pagar el alquiler tiene que pagar la cuota de la casa o la cuota de la casa y vivir, es imposible. Es imposible. Alfredo, igual yo me refería a políticas públicas en relación de alquiler, digamos, porque hay una cosa también preocupante y inmediata, es ya, digamos, quien tiene enormes dificultades para con su salario destinarle el 36%, 41% a pagar el alquiler, que se paga todos los meses. Me pregunto por políticas públicas de alquiler, masivas, digo, ¿no? O puntualmente, digamos, algún tipo de política pública que pueda llevar adelante o acompañar, como dijo, un municipio, la provincia. ¿Hay ideas, hay métodos, hay formas que estén llevando adelante otros países y demás para acceder a la vivienda mes a mes con un alquiler? Mira, vamos a irnos a la estratosfera para la Argentina. Hay países de Europa que justamente el gobierno construye para volcar en alquiler con alquileres de los que se denominan sociales, uh-huh, bajos, ¿sí? También es justo decir que hay países que están quizás abandonando esa política por que les crea un determinado déficit o desequilibrio, pero también es producto de regular, si bien es social, regular y seguir el acompañamiento de la evolución de precios. Ahora, nosotros, muy lejos de eso, porque, fíjate, se abandonó la obra pública, no, de caminos, de rutas que son indispensables, uh-huh, no podemos estar pensando en que se va a construir viviendas, claro, sí, subsidiadas. Entonces, una de las medidas que se tomó a favor del mercado es tratar de intervenirlo lo menos posible. Esto favoreció mucho el mercado del alquiler porque volcó mucha oferta, ¿sí? Al volcar más número de oferta, se equilibra hacia la baja o busca un estamento medio los valores de alquiler. ¿Por qué? Porque un propietario tiene como competencia otro, y entonces el permanecer mucho tiempo con la propiedad vacante, vacía, por pedir una suma por encima de lo que indica el mercado, uh-huh, le es contraproducente. Eso mejoró muchísimo.
la libertad de contratación, que yo puedo hacerte un contrato a tu medida por 6 meses, por 1 año, porque venís a hacer un curso, porque venís por un trabajo, y entonces encontrás oferta acorde a tus necesidades. Ahora bien, el otro componente, que es el que en este momento de transición está un poco flaco, es el ingreso de las personas. Ahí viene el tema. Hubo mucho ajuste de servicio, hubo mucho ajuste de costo de vida, de los, digamos, de lo que necesitamos día a día en alimentación, ropa, transporte. Entonces, frente a un ajuste en menor medida de los salarios y en forma paulatina, hacen que caer en estos baches en donde, volvemos a decir, llama la atención el porcentaje que se debe dedicar de los sueldos a el alquiler. Bueno, definitivamente si no mejoran las condiciones laborales y no mejora el acceso a la guita en el bolsillo de la gente, el plan no va a funcionar, por más que haya mucha oferta. Exactamente, falta la otra parte de la mesa, vamos a decirlo así. Y sabe que le quería consultar por último, si con este dato que ustedes tienen, en donde estamos manejando un alquiler controlado, por un lado, con esos datos que tienen Martilleros, y un salario que en definitiva también uno puede ligarlo a cierta formalidad, si se manifiesta de alguna manera, o intuyen que se manifiesta de alguna manera, también en situaciones más informales. En situaciones más informales hay salarios más bajos, pero también hay alquileres y acceso a alquileres más baratos. Sí, debemos entender que, vuelvo a decir, la geografía muy disímil, aún de nuestro departamento judicial, hace que haya un abanico de ofertas de valor amplio, digamos, no tan estrecho. Pero lógicamente, en una familia también tiene una relación con distancias a la escuela de los chicos, distancias al trabajo. Entonces uno no está tan abierto a decir, me viene bien cualquier zona. Sí, así que bueno, es un condicionante también eso, claro que sí. Le agradecemos los minutos de charla, dejamos abierta la posibilidad, nos dijo que iban a tener varios, intentar tener 2 o 3 cortes por año, más o menos intuyen cuándo habrá nuevos números. Y ahora ya vamos ya al 2026 y por supuesto les vamos a entregar el trabajo cuando esté ahí disponible. Lo esperamos y bueno, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. A sus órdenes. Alfredo Lavalle, lo escuchaste, vicepresidente de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Quilmes. Un dato bien concreto de lo que viene sucediendo con el precio de los alquileres, en alza, por cierto, cuando se compara en concreto con salarios formales. Ahí te explicó bien, Alfredo, cuáles fueron los números que asumieron. Te da un promedio en la provincia en general del 36%, se incrementa al 41% cuando analizás una parte del conurbano, concretamente zona sur, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Hay más oferta, lo que no hay es guita para alquilar. En definitiva, el porcentaje destinado al alquiler se incrementa a medida que las condiciones laborales son más precarias e informales, dice el informe. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada. Comienzo de espacio publicitario.